Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días. Buenos Buenos días, días, profe. ¿cómo Buenos días, están? profe. Hoy ya no hay actividad de examen, ¿no? Ay, yo sé, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. De hecho, me alegra, gracias. Ok, vamos a empezar hoy con el momento angular, que era lo primero que había en los videos, ¿lo vieron? ¿No? Pilas, el temita del cuarto corte, digamos que lo redujeron un poco comparado con el semestre anterior. Es decir, el semestre anterior tenemos una semanita más. Este apenas tenemos 2 semanas para ver ese tema. Entonces está un poquito corto, según hice cuentas, ¿no? O no sé cuántas semanas. Esperen, miramos de una vez. Quedan 2:30 de clase, ¿no? 2:30 de clase. Ah, no, entonces alcanzamos a verlo completo. Perfecto. O sea, es esta otra y hasta el 3 de marzo, o sea, son 3 días. Ya. O sea, el 3 de marzo acaba todo y la semana de evaluaciones comienza el jueves, viernes, etcétera. Sí, Eso parece. Sí, sí, ok. sí. Mm, no, ni que hubiera mirado el calendario y hubiera entrenado a mis estudiantes para que el jueves comiencen las evaluaciones para el último corte, ¿no? Coincidencia, ¿no? Sí, todo redondito, cuadra perfecto. Listo. Sí. Lo único es que creo que la semana de evaluaciones termina realmente el martes, si no estoy mal. O termina jueves y viernes y ya. Creo que termina el Profesor, no martes. sé, no sé. Lo que le diga en este momento es mentira. Bueno, el cuento es que podemos hacer la evaluación creo, no estoy seguro, el 4 o 5 de marzo o el 8 y 9, creo. O sea, lunes y martes. Lo que sí es que el tema deberíamos terminarlo el 3. Eso sí es cierto. Entonces, bueno, vamos a ver qué Profe, una pasa. pregunta, ¿y usted para esa semana no puede en plan como pedir 2 horas? ¿Sí? Entonces, pues hacerlas en esas 2 horas. Pues de como la mayoría de profesores pide un bloque de 2 horas y hace el parcial ahí, entonces pues no sé. Pues sería el sábado. El cuento del sábado es que tengo de siempre de 10 a 12 y de 2 a 4. Entonces sería... Sábado. ¿Qué otro día nos cuadra a todos? Ese es el cuento. Pero igual ya no tenemos clase, ¿no? O sea, puede ser como cualquier hora en la tarde. Sí, espero si nos programan parcial de alguna otra asignatura. Pues Normalmente la gente esperemos que no, pero utiliza... Pues normalmente la gente programa los exámenes para la hora de clase por eso, porque sabe que no se le cruza con nada. Juan sí, Manuel está esperemos que como, no. no digan nada. Ay, Dios. Juan Manuel está hablando con Juan Diego y están peleando ahí en Discord o yo no sé. En serio. Bueno, voy a comenzar con la actividad de hoy. Mm, denme un segundito. Listo. Muy bien. Del video que no vieron. ¿Por qué se caracteriza el cuerpo rígido? Se me olvidó. ¿Qué opinan? La B. No se deforma. Ok, cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido, digamos que esto se puede analizar, por supuesto, pero las deformaciones del cuerpo ya es otro tipo de física. Si se quiere mirar cosas como el estado final del cuerpo, se puede mirar tipo de deformación por fuerzas que lo estiran, entonces se ve ley muy parecidas a la ley de Hooke, o sea, ley que tiene que ver con deformaciones elásticas, pero también se pueden ver deformaciones inelásticas. Dependiendo del tipo de fuerzas, hay fuerzas que son lineales, hay fuerzas que cizallan. Es decir, cuando yo cojo una hoja de papel y le hago, no sé, este tipo de fuerzas, una fuerza en un extremo hacia la derecha y otro en la izquierda, yo podría llegar a romperlo, podría llegar a comprimirlo, podría llegar a estirarlo. Son diferentes tipos de física, ¿bien? Y si se quiere calcular la cinemática del cuerpo durante esas fuerzas, esto casi que es un cálculo con ecuaciones diferenciales y resuélvalo a mano, difícil. Cálculos computacionales.
La física de cadenas Gracias, entra acá. virtualidad. Gracias, virtualidad. No, eso ni siquiera entra en física 1, le estoy diciendo lo que hay más allá. Eh, es decir, la física de cadenas, la física de geles, la física de cuerpos que tienen cierta deformación, es más una física de simulación. Bien, tiene muchas aplicaciones, por supuesto, en ingeniería, en las ciencias de ingenierías. Hay muchas simulaciones que en tiempo real le calculan a usted cómo se puede deformar un cuerpo. O sea, cogen un edificio, lo construyen con sus vigas principales, le ponen diferentes coeficientes y miran qué sucede en un temblor de cierta magnitud, si es longitudinal, si el temblor de pronto cambia su movimiento, es decir, qué tipo de resistencia tiene. Hay muchas aplicaciones de eso, ¿vale? Cuando lo restringimos a que el cuerpo no se pueda deformar, pues vamos a tener un cuerpo un poquito limitado, pero podemos estudiar toda la física que hay de él. Que no se pueda mover, digamos que eso sí lo podemos analizar. Es decir, de un cuerpo podemos analizar su movimiento, que ya lo hicimos, su cinemática, y ahora vamos a ponerle algo adicional, que también se pueda rotar. Y yo creo que ese pedazo viene más aquí. ¿No? Pero entonces no es que no se podía, Ajá. ¿Qué cosa? si no se puede rotar. Y pues, pero es un cuerpo normal. Es un Pero eso era cuerpo para normal. los otros, eso era para los otros cortes. Es decir, nosotros siempre aplicábamos aquí la fuercita en el centro del objeto, en el centro geométrico, ¿cierto? Ahora ya sabemos que ese centro geométrico tiene un nombre también, centro de masa. Todas las fuerzas que yo le aplico a un cuerpo al centro de masa, no voy a producir rotaciones sobre él, solamente traslaciones. Pero si yo le hago una fuerza en un punto diferente al centro de masa, voy a ocasionar una rotación. Y es posible que también una traslación. Entonces se me va a conservar cosas como el momento lineal. Y ahora que estamos mirando esto, el momento también angular. Vamos a tener dos tipos de conservación. Bueno, tres. Momento lineal, momento angular y conservación de la energía. ¿Y en qué momento, en qué casos no se me conservan esas tres? Porque podemos tener un sistema donde no se me conserve, donde me ingrese energía por medio de una fuerza externa que produzca rotaciones, es decir, la fuerza va a cambiar el momento angular y también me produzca cambios de la velocidad, es decir, que también tengamos cambios de momento lineal. ¿Listo? Entonces las tres cosas como que en este corte la vamos a cerrar. Este corte es alta, pero altamente memotécnico porque todas y cada uno de los conceptos ¿qué pasó? Que vamos a ver acá tienen mucho que ver. Y ahora esta se... Dios mío. Bueno, tecnología. Muchas de estas cosas tienen muchísimo que ver con todo lo que ya vemos del curso. Empezamos con cinemática. Bueno, la cinemática rotacional. Las ecuaciones del movimiento circular, es decir, ya las manejamos. Segunda ley de Newton y en general las leyes de Newton vamos a tener también aquí segunda ley de Newton rotacional. Momento lineal, vamos a ver momento angular. Energía cinética cuando un cuerpo se traslada. Ahora vamos a ver energía cinética cuando un cuerpo rota. Todo lo que ya vimos lo vamos a ver acá con otras letras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer siempre ese símil entre lo que ya conocíamos y lo nuevo. Ok. ¿Cuál es la componente del momento lineal que produce las rotaciones? La perpendicular. La B. Perpendicular. ¿Qué opinan? A ver, hay dos Sí, esa. perpendiculares, Juan Fernando. He ahí la gracia. Ahí la pregunta. Yo digo que o la B o la D entonces. Si no ¿No me es la la sé, paralela al vector velocidad? si no me la sé, la sé. Ok, ¿de qué me depende a mí el momento lineal? La velocidad y la masa. Masa por la velocidad. Ujú.
Es decir, nosotros si tenemos un movimiento y ahí coloqué uno circular, como el más, bueno, un pedacito de movimiento circular, pues aquí vamos a tener la velocidad y por tanto en esa misma dirección vectorial vamos a tener el momento, ¿no? Un poquito más grande o más pequeño dependiendo de este valor de la masa, pero está en la misma dirección. Si miramos ¿No las... sería la del cero la que produce las rotaciones? Porque la paralela es la que produce las traslaciones. La O paralela sea, que la produce las rotaciones. paralela a la rotación, al eje, al L, pues es la que produce las traslaciones, ¿no? Vamos a ver porque del momento lineal sí podemos tener varias componentes. Ahora, aquí me queda un poquito más dibujado, porque la posición y la velocidad son perpendiculares, ¿no? En el movimiento circular. Aquí hay 90 grados. Un poquitico. Bueno. Digamos. Sí, digamos. Si nosotros miramos componente perpendicular al plano formado por la velocidad de él y el vector posición, ojo, este momento lineal siempre va con la velocidad, entonces no tiene componente perpendicular formado a este dibujo. Es decir, no vamos a tener este vector de momento entrando o saliendo del tablero. ¿Listo? Componente paralela al plano XY. Es un poco vago. Componente perpendicular al vector de posición. Listo, es cierto, este momento es perpendicular al vector de posición, pero también lo es uno que está entrando o saliendo del tablero. Pero la componente paralela al vector de velocidad es la componente del momento que realmente me va a producir una rotación del cuerpo. ¿Listo? De hecho es un poco extraño porque ¿qué componente del momento no es paralela al vector? Señor, cuénteme. Es que no, en el video decían lo contrario, que era la paralela al vector velocidad era la que producía la traslación y el perpendicular al vector de velocidad producía la rotación. Exactamente. Sí, Ajá. profe. Del momento lineal. Sí, sí, señor. Sí, Claro ¿Cómo? que pues este trabajo es un poco más complejo. Quién sabe si ahí se aplique ¿En otro caso qué diferente. ejemplo estaba en el video? Un movimiento rectilíneo uniforme, creo. no, o sea, simplemente pusieron la partícula en un plano XY, pusieron los dos vectores, el de posición, el de momento lineal, y dijeron, no, la paralela es la de traslación y la perpendicular es la de rotación. Y pusieron pues P coseno de teta es Bueno, su traslación y teorema P es seno de teta es perpendiculares rotación. para un eje paralelo. Ok. Actual eje que- Esa semana 14, ¿cierto? ¿En qué video está? Sí. ¿En el primero? Creo que es 13. Momento angular de una partícula. ¿Se acuerdan el minuto? Concepto Como de siempre, traslación. 2,25. ante Ay, cada sí, sí. Vamos a verlo entre movimiento todos. de rotación que tiene una partícula o un sistema de partículas. Por ejemplo, todo dado P, vector posición. Este momento lineal, recuerden, ya que momento lineal P coseno de teta y su componente Ok. perpendicular P seno de teta. Analizando con detenimiento la partícula, este vector. Por otro lado, analizando únicamente la componente del momento lineal perpendicular al vector posición, nos damos cuenta que esta componente es la responsable de la rotación de la partícula. Pero y su hasta ahora no veo nada diferente de posición. lo que hemos hablado. Por lo tanto, Pues ahí dice, el ¿no? momento ¿No es eso angular ya? Decimos no lo debe contrario, ¿no? depender de Que la la componente paralela es de paralela. la rotación. No, pues ahí No, o sea, de la no. traslación, mire, el que va con la posición. De hecho, tener Profesor no ha un... dicho nada. Precisamente habló del ángulo recto que dijo que digamos está recto. No, hace como 30 segundos no habíamos dicho que la paralela iba con la rotación. ¿No? No. Sí, profe. Sí, lo acabamos de decir hace 30 segundos. Entonces, tal vez ¿Qué en su- profe acaba de decir eso? o tal vez en su mente sí tiene esa cosa, pero Espere. Ay, papá, Aquí, ahorita aquí ni cuando siquiera, salga aquí ni el siquiera video, dibujé, aquí ni siquiera es que dibujé no- paralela no hay con la todavía, posición. es que no hay nada todavía. Pero Todavía hay un estábamos ángulo diciendo recto ya. la A, ¿no? Estamos diciendo la A y si miramos la A, No, Pero no al Sí, pero vector es que de porque era el vector posición, velocidad. es que es el vector de velocidad. velocidad. pero yo no O sea, ya- creo Por que eso, por eso, todos- en este caso sí concuerda. Creo que todos tienen razón. Pero es paralela al vector velocidad, no a traslación. o sea, Yo ni la siquiera estoy posición. comparando con el vector de la posición, estoy comparando es con el de velocidad. Pero bueno, Es no decir, importa.
P seno de θ. A la distancia circular entre estas cantidades. Listo, La no rapidez pasa nada. de la partícula y el seno del Es que ángulo entre aquí el es vector un más poquito pero debe ser seno de θ. extraño. Tendrían que mostrarme, ojo, aquí hay algo, sí, cómo una partícula puede llegar a tener un momento. Ah, bueno, es que aquí es un movimiento lineal, ¿de acuerdo? Un movimiento lineal, una, y dos, están comparándose con el vector de posición, no con el vector de velocidad, y eso es lo que yo estoy haciendo. Y el vector de velocidad es comparar con el mismo momento, es decir, si el momento está por acá, nosotros tendríamos la componente efectivamente que vaya con la posición, pero por la ecuación, ¿bien? Pero el que yo tengo es solo circular. Es decir, no vamos a tener uno que sea paralelo a la posición. Por lo tanto, para mí, en el movimiento circular, todo el momento me induce rotaciones porque la velocidad es perpendicular a la posición. ¿Listo? O sea, no hemos dicho nada contradictorio con lo que está acá y lo que está en la clase. Lo único es que aquí están comparando es con el vector de posición. Yo lo estoy comparando con el de velocidad. No es en volátil. Bueno. Dios. Entonces, para este caso, sí, sería la componente paralela al vector de velocidad. Pero si lo miramos de manera general, no me gusta esta. Igual no me sigue gustando. Componente perpendicular al vector de posición. Profe, ¿habría un caso en el que no se cumpla eso? Claro, es que perpendicular al vector posición es uno que va saliendo o entrando acá también. O sea, podría ir entrando al tablero o podría ir saliendo del tablero. Entonces es ambigua la respuesta. Bastante. Según veo en el video, la intención es que ustedes coloquen la D. Este es error de Moodle. Otro error de Moodle. Moodle nos va a preguntar ese y ponemos. La D. Es la de Y si queda mal, error suyo. La D. 5 en la autoevaluación. Aquí quisiera. Componente perpendicular al vector posición y hay que mirar esta pregunta un poco mejor. Porque es que no puede ser. No toda componente perpendicular. Bueno, en fin. Pero, o sea, si usted decía que entraba o salía, ahí tampoco se forma un ángulo de 90 entre el vector posición y el vector, pues, momento. Sí, pero si la rotación está en un plano perpendicular, entonces ese momento tampoco sirve. Es que ahí están Ok. pensando en una respuesta muy para ese ejercicio, muy lineal. Bueno. El momento angular describe. ¿Qué opinan? La B. La B. ¿Solo una partícula? ¿No podemos tener cantidad de momento para un sistema? No debería ser como para cada partícula del sistema. Es que realmente se debería decir la cantidad de movimiento de rotación de una partícula o un sistema de partículas. Sí, estoy seguro que esta les va a Solo de marcar. rotación. Sí, porque es cantidad de momento angular. ¿Ok? Y es rotación a través alrededor de un eje. Y esa es la parte que también tenemos que tener en cuenta, que siempre vamos a tener rotación alrededor de un eje determinado. Como torque. Es parecidísimo al torque, porque de hecho la ecuación también tiene que ver con la posición. El torque tiene que ver posición y fuerza. Esta es posición y momento. Y es la misma operación.
Es decir, cuando nosotros hablamos acá del momento angular, estamos hablando de esta ecuación. La posición cruz B, ¿ok? Donde en torque lo único que cambiamos es esto, por las fuerzas que producen rotación. Bueno, esta es la ecuación general del momento angular. ¿Cuál es la ecuación cuando nosotros proyectamos estos dos vectores? Ah, bueno, aquí me dice que son perpendiculares. Bueno, de manera general, esta ecuación siempre va a ser la posición, el momento y el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Listo? Si nosotros tenemos, reemplazando, voy a reemplazar por acá, R, masa por velocidad. Y el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Cuánto me valdría el ángulo perdón, el seno en 90 grados, por ejemplo? 1. 1. Entonces acá, esta sería la que más se acerca a la respuesta. Si es como el torque, de nuevo, el torque es muy similar a esto. Y eso creo que es el siguiente video, ¿no? Bastante similar. ¿Por qué, Juan Diego? ¿Usted ya había visto eso como producto cruz? No, yo le dije que no. Mm. O sea, sí vi torque, pero claro que ver con victorias. Yo creo que el torque de pronto lo habrán visto todos así, RF y el seno del ángulo entre las dos. No más. Bueno, no sé, no me acuerdo. Listo. Son muy similares, sí. Recuerdo cómo era. Ok. Más adelante, ojo, más adelante nosotros, por ejemplo, vamos a ver que este momento angular también se puede expresar como otra cantidad. El momento lineal es masa por velocidad, ¿no? El momento angular también. Masa por velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una medida de masa, de lo que era la masa. Para nosotros la masa era la inercia o la dificultad que tenía un cuerpo a trasladarse. Esta es la inercia rotacional o dificultad que tiene un cuerpo a rotar. Esto es masa, pero se toma en cuenta la posición a la cual está esa masa desde un eje de rotación. Entonces esto también tenemos que trabajarlo. Y por la velocidad, masa por velocidad, velocidad angular. ¿Ok? Entonces vamos a tener que ese momento lineal está en el mismo eje que la velocidad angular. Yo les había mostrado, creo, un dibujito rápido donde aparecía la velocidad angular que no vivía, de hecho, en el plano de rotación. En el plano de rotación viven todos los vectores lineales, posición, velocidad, aceleración lineal. Y todos los angulares, como este, la velocidad angular, viven en el perpendicular. Es decir, el teta angular, vector, se puede dibujar, velocidad angular, aceleración angular, momento angular, torque, y todos los demás que tengan que ver con el movimiento circular o rotaciones viven en el plano que no es de la rotación. ¿Listo? Pero viven todos juntos. Entonces vamos a tener 6 vectores en el eje Z. Algunos positivos, otros negativos. Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Cuáles son las unidades del momento angular? A ver, descartando, no creo que sea la 1 ni la 2. Aquí están. Metros, Ah, kilogramos, metros sobre segundo. ¿vio? Entonces era la 3. Esto es el momento. Bueno, la magnitud, ¿no? Efectivamente. Listo. ¿Una partícula en una trayectoria recta tiene momento angular o no? Pues lo acabamos de ver en el video, ¿no? Es el cero, ¿no? Sí, pero no. Sí, exacto. Bueno.
Déjame una cosita acá. Posición. Ya veo el problema. Bueno. Esta partícula vista desde ese observador, ¿tiene momento angular o no? No. No. No, porque cuando él avance, vamos a ver que el producto cruz entre dos vectores que son paralelos, es decir, entre el vector de posición y el vector de momento, me va a dar 0 en cualquier momento, en cualquier lado. ¿Listo? Pero, ojo, pero si yo cambio mi observador, solamente el observador, a este o prima, yo podría entonces concluir que esta partícula tendría entonces momento angular. ¿Sí o no? Bueno, tendría momento angular y el momento angular de ella pues sería el máximo, el de RMB. O sea, el momento angular de la partícula depende, así como todas las otras características que hemos visto o que vamos a ver de la partícula, el torque también depende, la inercia también depende, el momento también depende sola y únicamente del eje de rotación. Desde este eje de rotación nosotros no tenemos momento, porque esta partícula no está rotando a través de él, simplemente se está trasladando en línea recta. Este tiene un momento, sí tiene un momento, aunque aquí no esté rotando alrededor de él, tiene un movimiento en línea recta, pero tenemos un punto diferente al vector de posición. ¿Para qué necesitamos tener este concepto? Porque esta partícula que se mueve de manera lineal, que tiene un momento lineal y que tiene un momento angular, puede llegar a interactuar con una que no simplemente esté quieta, o bueno, que no simplemente se traslade, puede llegar a interactuar con una que rote. Entonces ahí vamos a mirar cómo las dos interactúan. Podría llegar a colisionar, colisión elástica o inelástica, con un disco y hacerlo rotar, ¿vale? El momento lineal, el momento angular se tendrían que conservar en ese caso, o no, dependiendo de la forma en la que tengamos las ecuaciones. Bueno, hagamos este ejercicio rápidamente. No hemos mirado esto. ¿Qué sucede si el sistema está conformado por dos partículas? ¿Hay algún problema? ¿O más? No se puede mirar con el centro de masa. Nosotros podemos llegar y mirar que hay esta posibilidad. Así como tenemos para el momento lineal total, el momento angular total de un sistema es simplemente la suma de todos los momentos lineales, angulares que tenga. Entonces nosotros podemos llegar y decir, claro, ¿cuál es el momento angular de mi sistema? Es la suma de todos los momentos angulares que tengan las partículas. Entonces si hay dos o más partículas, nosotros simplemente las sumamos y ese es el momento angular total. También hay torque total, también hay, así como hay momento lineal total, hay todos los momentos que nosotros podamos llegar a sumar. No pasa nada. Y lo podemos aplicar aquí de una vez. Me dice, una barra ligera de 3 metros de longitud gira en el plano XY alrededor de un pivote que pasa por el centro de la barra. Dos partículas se conectan a sus extremos y determinan el momento angular del sistema alrededor del origen. Miren, yo puedo averiguar el momento alrededor de esta partícula, si quisiera. Puedo averiguar el momento alrededor de este punto o alrededor del centro, como me está sugiriendo el ejercicio. No hay ningún problema, yo puedo averiguar cualquiera de ellos. ¿Cuál es la ventaja de tener, digamos, posición y velocidad relativa? Que ese tema ya lo vimos, que no importa en qué punto yo calcule el momento, yo siempre puedo llegar y desplazar esos vectores, ¿no? Como vimos acá antes,
Si yo tengo un vector aquí de posición, la posición de esta partícula estaría dada por la posición hasta el punto de rotación más la posición de esta partícula, es decir, el vector que vería acá. Y este más este, hasta acá. Esto funciona muy bien con el álgebra, con la parte vectorial, y funciona muy bien con la posición y velocidad relativa que ya vimos. Bueno, hagamos este que está más sencillo. Aquí tendríamos posición a la partícula, colocarle R1. Y posición a la partícula. Listo. ¿Cuál sería el momento angular de esta partícula? Podemos utilizar incluso la regla de la mano derecha, ¿no? Es decir, yo cojo mi mano, ya sé que la ecuación para el momento angular de manera general es igual a R cruz P. Y aunque yo aquí no tenga datos del momento, puedo llegar y sacar la masa y me doy cuenta que es igual a R cruz masa por velocidad. Es decir, siempre va a ser el producto cruz entre la posición y la velocidad. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha para ese dibujito, ¿hacia dónde me daría el vector? En Z, en menos Z, en X, en Y, qué sé yo. Para esta partícula. ¿Hacia dónde me da la dirección del vector L con la regla de la mano derecha? ¿Profe, podría repetir la regla de la mano derecha? Es como entrando a la pantalla, ¿no? La regla de la mano derecha. Este es el que ustedes manejan más que todo, ¿no? Esta es la dirección del primer vector, hacia donde apunta. Esta es la dirección del segundo y este es el del vector resultante. Yo lo miro de otra forma a veces. La mano en dirección del primer vector, la cierro en dirección del segundo y mi pulgar apunta hacia el tercero. Yo hago un movimiento siempre. Hay gente que simplemente lo mira así. Cualquiera de las dos funciona. Creo que mi cámara está... No funciona con la mano izquierda. No está invertida, entonces creo que se ve bien. Entonces, dirección del primer vector, coloquen el dedo. Segundo, tenemos la velocidad y hacia dónde está apuntando el pulgar. Saliendo del tablero. ¿Sí estamos de acuerdo? Señor. Juan Manuel, si no lo hace, no. ¿Y si le da o no? Bueno, entonces, si va saliendo del tablero, quiere decir que tenemos este momento en dirección K. No me crean, recuerden este dibujito. I, J y K. Este dibujito estaba en el primer video en el que aparezco. Y es simplemente el orden del producto de los vectores unitarios, del producto cruz. Bueno, esto es una cosa que gira, así que no hay ningún problema en retrasarlo unos cuantos segundos, de manera que la masa 1 esté por aquí. Si la masa 1 esté por acá, tenemos entonces que la posición tiene una dirección de menos x. ¿Cierto? Menos y. Y la velocidad tiene entonces un producto cruz entre... ¿En qué dirección? Hacia abajo. Es decir, en menos j. Menos J. ¿Cuál es el resultado del producto cruz de I con J? Según este diagramita, si lo recuerdan. Ya. Si sigue las flechitas. ¿Qué pasaría si yo tengo el producto cruz de J cruz I? Es decir, si voy en contra de la dirección de las flechas. Menos K. Menos K.
Y esa es toda la lógica que necesitaba usted para entender ese diagrama. Este iba aquí, producto cruz entre J cruz K daba I. K cruz I daba J. Y si se iba al revés, por ejemplo, I cruz K le daba menos J. ¿Listo? Esa era toda la lógica que necesitábamos. Bueno, cualquiera de los dos casos, si usted dibuja la regla de la mano, si usted hace con la mano la regla de la mano derecha o si traslada un poquito la figura hasta que le dé en vectores unitarios, usted se da cuenta que esta partícula y esta partícula tienen un momento angular positivo y va a ser en K. Entonces acá tendríamos R1 por el momento, que es masa 1 por la velocidad, más el momento de la segunda, R1, R2, perdón. Y ambos en K. ¿Listo? Nada, de ahí reemplazar valores y ver cuáles. Podemos asociar todos estos conceptos incluso desde ahora. Esta rotación, ¿nosotros la consideramos positiva o negativa? Esta es una rotación antihoraria, en contra de la manecillas del reloj. Positiva. Positiva. Cuando teníamos una rotación positiva, ¿cómo era la velocidad angular? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y el momento angular me está dando en la dirección del eje perpendicular a la rotación positivo. Es decir, si miramos estos dos conceptos, de pronto los entendemos un poquito más claro. Esta cosa es una masa, una inercia, ya la vamos a ver más adelante. Pero ya que la velocidad angular que la tenemos aquí es positiva, no le queda otra más que el momento angular también ser positivo. El signo que tenga la velocidad angular va a ser el signo del momento angular. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una rotación antihoraria, siempre vamos a tener aquí que este momento angular me va a dar en K positivo. Bueno, si lo tenemos en el plano XY. Lo que me refiero es que el vector, sin importar en qué eje vectorial vaya, va a ser positivo. Así como la velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, rotaciones antihorarias, velocidades angulares positivas, momentos angulares positivos. Rotaciones horarias, que son las rotaciones que nosotros hemos definido como negativas, van a tener esos dos vectores también negativos. Entonces ahí está el signo, uy, me pasé. El signo de esos dos vectores explicado en que yo tengo una rotación. Y por supuesto, ya que tenemos aquí un producto cruz, nunca vamos a tener aquí un vector unitario que haga parte de este plano, el plano de la rotación. ¿Listo? Entonces, si vemos un movimiento en X y Y, estamos seguros que el vector unitario no va a estar en este plano. Y si aparte este movimiento es antihorario, entonces estamos seguros que ese vector va a ser el positivo. O sea, por cualquiera de las formas en las que lo veamos conceptualmente. Regla de la mano derecha gráfica, pongámosle así. Regla de la mano derecha utilizando este gráfico. Todos los tres están de acuerdo en la dirección del vector unitario. No sé si les quedó claro o tengan alguna duda. Juan Manuel me mira raro, pero no sé si... Sí, Juan Manuel. Pero está de acuerdo con los tres conceptos. Ok, por si uno no me basta, tengo otros dos para estar seguro de mi respuesta, ¿no? Al menos del vector. Bien. Hagamos este. Me dice lo siguiente. La varilla horizontal de masa despreciable de la figura... Esa. Sostenida por cojinetes sin fricción en sus extremos, puede girar con velocidad angular omega. Dos masas iguales se colocan como se muestra la figura, mediante varillas de masas despreciables simétricamente situadas con respecto al centro de la varilla horizontal. Calcular el momento angular del sistema respecto al punto de origen y el momento angular es la suma de los momentos. Bueno, en fin. Ahí está. Vale. Primero,
tendríamos que dibujar desde el origen las posiciones de cada una de las masas. Esta. Y esta. ¿Listo? A este le voy a colocar R1. Y a esta R2. Ok. Por este diagrama, ¿usted entiende que las partículas en este instante se van a salir del tablero o van a entrar al tablero? Van a entrar. Eso es toda la información que tenemos de qué va a pasar en el siguiente instante. Si salen o entran del tablero. ¿Qué opinan? Entran, ¿no? Ese es el problema con este ejercicio. Es Sí, decir, parece que entran. ahí depende de la persona. Esta flechita y omega podría estar más atrás que esto o podría estar más adelante. Aquí no hay ninguna relación de perspectiva, algo que me diga exactamente cuál está detrás. O sea, si esto está adelante, este pedacito, o sea, esto está atrás, entonces van saliendo del tablero, ¿no? O si no, entonces van entrando del tablero. O sea, digamos que no es como no me da mucha información de hacia dónde viene. ¿Sí me entienden? Pueden tener los dos comportamientos, entrando o saliendo. Pero dependiendo de cómo lo escojamos, va a dar una respuesta diferente del vector final. Ese es el punto. Bueno, digamos que entra. ¿Recuerdan la convención para que algún vector estuviera de manera que yo dijera, bueno, va entrando del tablero, es decir, es negativo? ¿Es con puntico o es con X? Eso lo vimos. Eso lo han visto miles de veces. Conmigo no, pero en otras clases. Ah, por eso no me acuerdo. No, la verdad no. Ok. Con puntos que entra y con cruces que que sale. sí. No sé. Ese es un cohete. Y esa es mi notación para... Juan Manuel, quita la cámara porque está riendo. Y esa es mi notación para el vector cuando yo lo quiero dibujar, como que va entrando o saliendo. Si el vector va saliendo del tablero, ¿qué es lo que yo veo si estoy mirando el cohete? Es decir, el cohete va saliendo del tablero. ¿Veo la nariz o veo los motores? Veo la nariz del cohete. Y si el cohete va entrando en el tablero, entonces yo veo los motores del cohete. Así me lo explicaron a mí. ¿Listo? ¿Nunca lo han visto? ¿Cómo dibujar un vector perpendicular al plano? Sí, en algún momento tuvieron que haberlo visto en ¿Un álgebra. punto? Sí, claro. ¿En un círculo? Un punto, si usted ve la puntica del cohete. Una X, si usted ve el motor del cohete. Es decir, ¿qué estamos viendo acá Ya. exactamente? Pues el punto arriba de la flecha y la por detrás es la cola, ¿no? Ya. Pero estamos viendo el eje Z. ¿Listo? Aquí tenemos el eje XY y ese sería el eje Z. O bueno, lo que sea que vaya en el eje Z. El vector que esté en el eje Z. Cualquier vector. En este caso, nosotros estaremos viendo es el vector de velocidad angular. Voy a colocarlo acá. Bueno, pongámonos de acuerdo todos. ¿Va saliendo o va entrando del tablero? Esa masita. ¿Les dijeron que entrando? Entrando. Bueno, si va entrando, entonces Entrando. estamos viendo la punta del cohete. Es decir, aquí podemos llegar y dibujarle. Perdón, la punta, los motores del cohete. Los motores, sí. Aquí está la velocidad angular. ¿Ok? Lo que quiere decir que tiene una notación, una dirección vectorial en K negativa. Tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ya no más. No nos va a alcanzar el tiempo para terminarlo. Bueno, creo que calculémoslo por separado. R1.
¿Cómo podríamos hacer para calcular R1? ¿Cuál sería? Es un vector, por supuesto, y tenemos componentes, ¿no? Tenemos una componente en X que sería menos B medios. Pero espere, ¿por qué terminó hacia Profe, abajo? ¿por qué menos B? Porque el vector terminó señalando hacia abajo, hacia el frente. ¿No dijeron que iba entrando? ¿No iban saliendo? Pues es que No, decidimos habían que dicho iba que iba entrando y entrando. ya. Pero al fin que decídanse El por silencio el una. mismo. Va a Sí, entrar, entrando, profe, Va entrando. va entrando, ¿Cómo va qué? entrando. Va entrando. Bueno, va entrando. Es decir, este es como lo del vestido, el azul y el dorado. Usted lo ve dependiendo del día y del humor de una manera diferente. Blanco, toda la vida blanco, toda la vida blanco. Eso. Bueno, aquí tendríamos entonces el vector de posición menos B medios. ¿Por qué? Porque esto es B. Desde el lado, desde la masa 1 hasta la masa 2. Entonces aquí tendríamos en X menos B medios. ¿De acuerdo? Y en Y tendríamos A. Profe, eso es porque usted toma a 0,0 como el origen. No es que me están diciendo que calcule el momento angular con respecto al punto cero. O sea, este es Ah, mi ok. punto de rotación. Y el momento angular se define como la posición desde el punto de rotación hasta el objeto. Cruz el momento lineal que tenga ese objeto. Y ese momento angular, ese momento lineal de este objeto... carajo. Yo aquí iba a colocar era otra cosa. Qué pena. Hacer una correccioncita, ya les muestro por qué. Si va entrando... rotación. Esta cosa está más fea. Ahora sí. No sé por qué lo dibujé diferente. Esta es la velocidad lineal que él tiene en ese instante. Es decir, él se está moviendo o hacia mí o hacia allá. Por lo tanto, la velocidad angular es perpendicular. ¿Listo? Ya, es que este dibujito aquí me confundió. Bueno. Cruz este momento lineal. Y ese momento sería la masa por la velocidad, que de hecho no la hemos hallado. Y podemos hallarla acá. Velocidad es igual a R cruz omega. ¿Listo? Conocemos omega, señor. Bueno, se le suma a... ¿Es ahí o a J? Sí, creo que es AJ. Esta es AJ. Ah, sí. Tienes toda la razón. Listo. Tenemos aquí que la cantidad lineal es igual a R por la angular. ¿Sí se acuerdan de esta ecuación? Esta venida de esta familia. Y de aquí parten todas. Para la velocidad y para la aceleración tangencial. ¿Listo? Sí, es el arco, radio y el ángulo, ¿no? Uy, exacto. El arco... Ajá, esta relación. Muy bien. De aquí podemos nosotros despejar qué sería esta velocidad lineal porque no es dato. ¿Cierto? Solamente me dan la velocidad angular. Y, por supuesto, ¿cuánto valdría este radio? Este radio es desde el punto de donde tenemos el movimiento circular. Es decir, desde O. Valdría Listo. Esa es la magnitud del vector de velocidad. Entonces, momento. Cruz, masa por velocidad, que es A omega en dirección de menos K. ¿Listo?
¿Qué me da el vector, el producto cruz entre menos i y menos k? Venga, les muestro por aquí esto. ¿Qué me da este resultado? Menos i y menos k. J positivo. Es el producto cruz básicamente entre i y k, porque los menos, ya que son iguales, pues no me va a cambiar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, i cruz k me debería dar j, pero negativo. Sale 1 y queda acá como menos j de las cantidades que nosotros tengamos acá. Masa, aceleración, omega, j. ¿Listo? ¿Qué me da Profe, ¿por qué j? negativo? Por la dirección del producto cruz. O sea, tenemos aquí producto cruz entre i y k. I y k. Hacia acá. Me da menos j. Y este menos con este menos, pues me da más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué colocó la respuesta al menos? Por eso. O sea, i cruz, mire, si tuviera acá k cruz i, o sea, el orden importa, ¿se acuerdan? Si yo tuviera k cruz i, me daría j positivo. Y ahí sí con el menos y el menos me daría más, entonces estaremos de acuerdo en que j. Pero el orden está no k cruz i, sino i cruz k. O sea, voy en contra de ese sentido de los vectores unitarios. Entonces, este resultado me da menos j. Y aquí tenemos un menos y un menos, me da más. Y el resultado que es menos j. O sea, tengo tres menos. Tengo un producto de menos impar. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de j cruz k? Y I. Y tenemos un menos también. Entonces ese también me queda negativo. Me quedaría menos masa al cuadrado omega i. Listo. Bueno, háganlo el de L2. Estoy casi seguro que estas componentes J para el otro les va a quedar positivas. ¿Ok? Entonces cuando le quede positiva, cuando usted sume L1 más L2, que es el momento total, no lo coloco por acá. Que es el momento total, estas componentes de J se le van a anular. El momento lineal, de hecho, me está quedando solamente el de I. ¿Cómo lo sé? Por la dirección de este vector de velocidad angular. ¿Cómo lo sé? Por la definición acá, donde el vector de velocidad angular, este va igual que el de velocidad angular. ¿Ok? Momento angular tiene la misma dirección que velocidad angular. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con la respuesta? Estoy casi seguro que este término se va a encontrar con otro igualito. Entonces me va a quedar menos 2 veces la masa por a cuadrado omega. Es decir, esta sería la respuesta. Pero, yo les decía que este dibujo era extraño. Mire lo que asumió la persona que escribió. Que esta velocidad angular iba a ir hacia el otro lado, por lo tanto, hacia aquí va el vector. Y este vector de velocidad va entrando. Perdón, va saliendo, no va entrando. La respuesta está como si estuvieras asumiendo todo al revés. Pero aquí les va a salir el de eso, cuando sumen el vector, el L2. Este término va a salir positivo y ese término va a salir igualito. Entonces termínenlo y me cuentan. Bueno, los dejo. Chao, que estén bien. profe. Profe, Chao, profe. Profe. Luego, profe. Chao.